Pues vamos a continuar con nuestra teórica. Ya sabéis, soy África Martínez y vamos a ver la teórica que nos toca hoy. En este tema vamos a ver los peligros concretos de la vía. Estamos viendo el tema 12, ¿de acuerdo?, de nuestro manual. En este tema vamos a estudiar cómo se conduce, por ejemplo, pues con lluvia, con nieve, con niebla, ¿de acuerdo? Y también hablaremos de los derrapes y del trazado de las curvas. Empecemos primero con la conducción de noche. De noche la conducción presenta una particularidad, y es que cuando vamos de noche tenemos que adaptar nuestra velocidad a lo que los faros nos iluminan. Es decir, nos dice la ley que tenemos que ser capaces de detenernos cuando vamos de noche dentro de los límites de nuestro campo de visión. Por ejemplo, tú llevas las luces de cruce y con las luces de cruce, pues lo mismo, ves solamente este espacio. Pero si vas a 100 por hora necesitas este espacio, perdón, que no había salido, ¿vale? Si vas a 100 por hora necesitas este espacio para detener el coche. Esto es lo que recorre el coche mientras piensas y esto es lo que recorre el coche mientras frenas. Cuando ves tú que el coche se ha cruzado, es cuando alcanzan las luces al coche. Por lo tanto, cuando decides, aquí tomas la decisión de frenar y aquí empiezas a frenar. ¿Qué ocurre? Que no hay espacio. Es decir, que a ese te lo meriendas. Ese es imposible evitar el accidente. Vamos en contra de lo que nos ha dicho la ley. De noche debemos de adaptar nuestra velocidad para ir más despacio, quiere decir, para ser capaces de detener el vehículo dentro de la zona iluminada. Es decir, que si vas con las luces cortas, como se ilumina, como se ve menos espacio, ve más despacio. Se aconseja que si por cualquier motivo fueras con las cortas, pues que no pases de unos 70 kilómetros por hora. Si vas con las luces de carretera, pues claro, las luces de carretera, ¿cuánto iluminan? Pues aproximadamente te podrían iluminar unos 100 metros perfectamente, o más. Los coches, es que depende, unos iluminan 100, otros 150. Pues bien, pues podrás ir a más velocidad, podrías ir en torno a los 100 por hora, porque a 100 por hora se frenaría en 100 metros aproximadamente. ¿De acuerdo? Es decir, a mayor velocidad tengo que llevar luces más largas. Si yo veo poco, tendré que ir más despacio y yo tengo que ser capaz de frenar en lo que me están iluminando las luces de mi coche. Resulta que cuando se está poniendo el sol en el crepúsculo quiere decir el atardecer o el amanecer, ¿de acuerdo? Cuando se está poniendo el sol o cuando está saliendo el sol, nuestros ojos no están adaptados pues a la visión todavía nocturna. Nuestros ojos están más adaptados a la visión diurna que a la nocturna, puesto que nuestra actividad normal la hacemos durante el día, no durante la noche. Si fuéramos gatos, pues sería todo lo contrario, pero no lo somos. Entonces, conforme se va poniendo el sol, nos cuesta más trabajo ver. Así pues, es necesario que llevemos encendidas las luces, porque no es que tú al atardecer o al amanecer las luces te hagan algo. Está claro que el sol es más potente que las luces, no. Pero al llevarlas encendidas, otros conductores que ven borroso, igual que tú ves borroso, ¿de acuerdo? Otros conductores te verán mejor a ti. Es decir, que en caso de duda, enciende las luces. Al atardecer y al amanecer, lleva las luces puestas para que otros te vean mejor. También tenemos que tener cuidado con los que van por el arcén, porque la zona más iluminada, ¿cuál es? Pues la calzada, al frente, pero por el arcén hay peatones andando, puede haber ciclomotores, puede haber bicicletas o puede haber animales, ¿de acuerdo? Y aunque sí que es verdad que la luz de cruce está ligeramente levantada hacia la derecha, no es una zona plenamente iluminada. O sea que tenemos que tener cuidado con estas personas que los vemos más tarde, porque cuando vemos las luces de carretera sobre todo enfocamos al fondo. Y por último, para evitar deslumbrar de noche tenemos que cambiar las luces. Nosotros en carretera, recordad
que en carretera es obligatorio llevar las luces de carretera, las largas, que por eso se llaman luces de carretera, porque se usan solo en carretera, porque en ciudad están prohibidas usarlas. Pero hay que sustituir las luces de carretera por las de cruce cuando puedas deslumbrar. Es decir, que cuando te venga un coche de frente de noche tienes que poner las cortas. Cuando vayas detrás de un coche, tienes que poner las cortas para no deslumbrarle a través del retrovisor. Tienes que tener cuidado también de que las luces, incluso las cortas, pueden deslumbrar, porque si están muy levantadas, porque por ejemplo has cargado mucho el coche de la parte de atrás, se levanta de la parte delantera, por lo tanto las luces, aunque sean las cortas, que están hechas para no deslumbrar, estas luces deslumbran, también deslumbran. Pues bajar las luces. También tenemos que tener en cuenta que los amortiguadores, si están en mal estado, como el coche se bambolea mucho, se oscila mucho, pues esto también puede deslumbrar. Aunque llevemos las cortas, que son las luces de cruce, que se llaman de cruce porque son las que usamos para cruzarnos, aunque usemos las cortas, estas pueden deslumbrar si los amortiguadores están en mal estado o si las luces están levantadas porque, por ejemplo, entre otros factores, o no están bien regladas o el coche va muy cargado. Que por cierto, cuando vas a pasar la ITV, te miden la altura de las luces para evitar que las lleves demasiado altas y por tanto que se produzca un deslumbramiento. En caso de deslumbramiento, ¿qué ocurre? Pues que las pupilas se contraen en milésimas de segundo para evitar que el nervio óptico sea dañado. Por lo tanto, iremos durante... El problema no es el deslumbramiento, no es que dure un segundo, porque puede durar hasta 4 segundos. Está claro que el pasar el coche va a ser un segundo, pero pueden llegar a tardar hasta 4 segundos en dilatarse las pupilas y recuperar su visión normal. Y en ese momento puede haber una curva. Por ejemplo, a la izquierda tú no la ves y adiós, muy buenas. O sea que lo primero que haremos será, 1, reducir automáticamente la velocidad para darte tiempo a recuperar la visión. 2, guiñar, entrecerrar los ojos, lo que harías normalmente, entrecerrar los ojos o incluso mirar hacia la derecha para guiarte por la marca vial, por la línea del arcén de la derecha, porque aquí lo que te está deslumbrando es un coche que viene por la izquierda, o sea que mira hacia la derecha para evitar ser deslumbrado de esa manera. O guiña el ojo izquierdo, cierra el ojo izquierdo, que es el que más se deslumbra. Lo que no debes de hacer es nunca mirar directamente a los faros del coche que te está deslumbrando. Que de hecho, en realidad, el ojo cuando se produce un deslumbramiento lo que intenta es busca los faros. Entonces hay que desviar la mirada. En los adelantamientos, cuando vamos de noche en carretera, recuerda, a más de 40 es obligatorio llevar las luces de carretera. ¿Por qué? Porque lo dice la ley, porque a más de 40 tienes que llevar unas luces muy potentes para poder frenar dentro de los límites de tu campo de visión. Salvo que puedas deslumbrar a otros usuarios, salvo que vayas detrás de un coche o venga alguien de frente. Por lo tanto, si pretendemos adelantar a este coche, nosotros vamos en el coche azul. Entonces, ¿qué llevamos? Las cortas, las luces de cruce, las de corto alcance. Las cortas se llaman corto alcance, las cortas. Mantendremos las cortas mientras haya posibilidad de deslumbramiento. Es decir, hasta que... ¿Vale? Es decir, mantenemos las cortas mientras todavía le podemos deslumbrar. A través del retrovisor vamos con las cortas, el coche de delante tiene que llevar las largas, porque ya sabéis que en carretera a más de 40 es obligatorio llevar las largas, a no ser que venga uno de frente o vayas detrás de alguien, o las tengas averiadas. ¿Vale? Entonces va con las largas, tú mantienes las cortas, y una vez que ya has sobrepasado el retrovisor, que ya no le puedes deslumbrar por el retrovisor, entonces el vehículo que adelanta pone las largas,
y el que es adelantado pone las cortas para no deslumbrarlo a su vez a este por el retrovisor. ¿Lo habéis entendido? Se produce el intercambio. Cuando están los dos coches en paralelo, se produce el intercambio de luces. En los test, mantendré la luz de cruce mientras haya posibilidad de deslumbramiento. De todas maneras, ahora, aquí el adelantamiento es verdad que es una maniobra que se hace a una velocidad muy elevada y que a altas velocidades no podemos ir con las cortas, pero cuando tú vas detrás de otro coche, no estás tú solo. Lo mismo vas a 90, o en este caso a 80, y porque en esta carretera no se puede ir a más de 90. Pero tú aquí no estás solo, porque delante de ti este coche lleva las de carretera, que te las presta momentáneamente. Igual que cuando tú lo adelantas, le prestas a este momentáneamente las luces de carretera, aunque los coches sigan yendo a 80, pero le está prestando momentáneamente las luces de carretera. Cuando este se haya alejado y ya no haya posibilidad de deslumbramiento, entonces este volverá a poner las luces de carretera. Y en las curvas, pues en las curvas, verás, en carretera tienes que ir a más de 40, tienes que ir con las largas, te guste o no, a no ser que deslumbres. A otros usuarios, puede ser otros coches, o a peatones, o bicicletas, o animales que vayan por el arcén. ¿De acuerdo? Bien. Pero tú vas con las luces de carretera. Entonces, el que toma la curva a la izquierda, como podéis observar, el haz de luz se va hacia afuera. Se va iluminando toda la zona, todo lo que es el terraplén, todo lo que sería el barranco. Por lo tanto, y le está prestando la luz de carretera a este. Y el que toma la curva a la izquierda, por lo tanto, retrasa el cambio de luz para tener la zona muy iluminada. En cambio, el que toma la curva a la derecha tiene que anticipar el cambio de luz, tiene que poner las luces de cruce. No se le puede olvidar, porque si se le olvida es que las luces le van directamente a los ojos del conductor que viene de frente. ¿De acuerdo? Entonces, el que toma la curva a la izquierda retrasa el cambio de luz e ilumina toda la zona de la curva para los dos, para sí y para el que viene de frente. El que toma la curva a la derecha anticipa el cambio de luz. Y cuando al atardecer tienes que evitar conducir cuando el sol está en un plano muy bajo. Deberías, si se puede, si tienes que hacer un viaje en carretera, un viaje largo, y puedes cambiar las horas, mejor que salgas antes de que el sol esté en el horizonte, en el ocaso. Es decir, intenta o por la mañana, antes de que salga el sol, salir antes, o después de que haya salido hoy por la tarde, salir antes de que se ponga o ya cuando se ha puesto. Eso sería lo ideal. Intenta no ir mirando cara al sol, porque el problema es que no tenemos una visión plena. Y luego también, si viajas en la puesta del sol, tienes que llevar los cristales muy limpios, tanto por dentro como por fuera. ¿De acuerdo? Por fuera es obvio, pero también por dentro se pueden quedar engrasados y eso hace que te deslumbres mucho más. Es aconsejable llevar gafas de sol y, si es necesario, usar el parasol. Los cristales, ya sabéis que cuando están muy sucios dificultan la visibilidad y se limpia, y eso es una pregunta de examen tanto por dentro como por fuera, acordaos, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de otro aspecto, la conducción en condiciones climatológicas o ambientales adversas, como es la conducción con lluvia, con nieve y con hielo. Conducir con lluvia es malo, pero conducir con con nieve es peor, y con hielo todavía va a ser peor, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Pues que tenemos que aumentar la distancia de seguridad y reducir la velocidad, porque cuando conducimos con lluvia, con nieve o con hielo, el problema es, primero,
Perdemos adherencia. La adherencia, que es la capacidad que tiene el neumático de pegarse al suelo, de agarrarse al suelo, de adherirse al suelo. Eso es la adherencia. Pues claro, cuando se interpone aquí una película de agua, el neumático ya no se puede agarrar suficientemente bien. ¿De acuerdo? Entonces resbala sobre el mismo. Entonces se pierde la adherencia y perdemos también visibilidad. Eso es lo que ocurre con la lluvia. Y ahora veremos qué tenemos que hacer. No hay agarre. Pues vale, ¿qué tenemos que hacer? Con la nieve, la nieve, peor. Porque los neumáticos de los coches están preparados pues para la lluvia. Están preparados para la lluvia. Pero no están del todo preparados para drenar nieve. O sea que los efectos van a ser peores. Y con el hielo todavía es peor. ¿Vale? Vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer? Como no hay adherencia y no hay visibilidad, porque la lluvia te está cayendo en el parabrisas, que es el que sale delante, el que para la brisa, te está cayendo en el parabrisas y no tienes visibilidad, tenemos que adecuar nuestra velocidad y la conducción a eso, a la adherencia, al agarre que tenemos. Tendremos que ir más despacio. Porque ten en cuenta que los neumáticos no se agarran bien al suelo, resbalan sobre el agua. De hecho, la distancia de frenado va a ser con lluvia el doble que cuando el suelo está seco. Lo que produce pues, que los coches patinen si vamos a la misma velocidad de siempre. Los patinajes, los patinazos, los derrapes son continuos, ¿vale? Pues son muy habituales. Entonces, ¿qué suelos son mejores? Desde luego que para la adherencia el mejor suelo es un suelo rugoso y un suelo de asfalto. El asfalto es un material que lo que hace es drenar el agua, chupar, absorber parte del agua de lluvia. El suelo tiene que estar seco, evitando, desde luego que los suelos con gravilla, que son las chinitas, el coche derrapa mucho más. Y también con los suelos con hojas, pues también se derrapa. Porque con lluvia el neumático a lo que se tiene que pegar es a la calzada. Claro, si hay una hoja entre medias, entre la calzada y las hojas, se interponen entre la calzada y el neumático y entonces el coche se desliza, patina, derrapa. ¿Vale? Hay que evitar los pavimentos, tienen que estar lisos pero no desgastados, ¿de acuerdo? Y hay que evitar los pavimentos adoquinados, es decir, los pavimentos donde más, evitarlo, a ver si me entendéis, que va a derrapar mucho más, que va a patinar mucho más cuando está lloviendo en un pavimento de adoquines, que son piedras y que esas piedras no absorben el agua, y que esas piedras cuando están desgastadas son muy resbaladizas. Y cuando decimos un pavimento liso nos referimos a un pavimento desgastado. El pavimento del asfalto tiene que ser rugoso para agarrarse al suelo, ¿de acuerdo? Lo que no pueden estar es lisos desgastados. Y también tenemos que evitar los pavimentos, con adoquines, ¿vale? ¿Lo estáis entendiendo, verdad que sí? Ahora vamos a ver, las ruedas pierden adherencia y si pierden adherencia se pueden producir patinazos. Causas del derrape. Pues, por ejemplo, usar bruscamente volante, freno o acelerador, sobre todo cuando el suelo está mojado. Pegar frenazos, pegar volantazos, o acelerones bruscos, sobre todo cuando no hay adherencia, cuando el suelo está mojado. También porque los neumáticos, la presión de los neumáticos no sea la correcta, también patina más. O también porque el estado de la calzada o de los amortiguadores esté en mal estado. Para evitarlo, pues tenemos que tener cuidado en las curvas, sobre todo cuando estén mojadas, cuando haya gravilla. En una curva intenta no pisar. El freno, claro, se frena antes exactamente y dentro de la curva exactamente se acelera. Acelera porque si no el coche, sobre todo si está la calzada mojada, patina, ¿de acuerdo? Efectivamente, y intenta no pisar la gravilla. A veces tienes que intentar que no se salga una de las ruedas, que no pise la gravilla, porque entonces el coche te puede patinar. ¿Qué es la gravilla? La gravilla, las chinitas que hay en el suelo. Esto, a ver. Gravilla, chinitas que hay en el suelo. ¿Vale?
Eso se llama gravilla. Vamos a ver, ¿y cómo actuamos en caso de que haya un derrape? Pues depende de si te derrapa del eje delantero o del trasero, porque la actuación será completamente distinta. ¿Cuándo derrapa del eje delantero? Normalmente al arrancar, al iniciar la marcha, si pisamos muy brusco el acelerador, nos derrapa del eje delantero, porque las ruedas que se mueven, las ruedas motrices, son, lo normal es que sean las delanteras, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, por ejemplo, si el coche se desliza hacia la derecha, para corregir el derrape, lo que tengo que girar es al lado contrario del derrape. Si se va para la derecha, para enderezar, giro el volante a la izquierda. Como normal, lo más normal es que los coches sean de tracción, es decir, que el motor mueve las ruedas delanteras, porque los motores están colocados en la parte delantera porque así se refrigeran mejor. Y lo más económico es que si el motor esté delante, el impulso vaya a las ruedas delanteras. Como lo más normal es que sean de tracción, lo que hacemos al corregir, como el coche ha derrapado, será soltar el pie del acelerador y girar el volante hacia la izquierda, como habíamos dicho. Se va de la derecha, pues lo enderezo girando hacia la izquierda. ¿Que se va de atrás? Pues al contrario. Al contrario, ¿de acuerdo? Si el coche se me va para atrás del eje trasero, que eso suele ocurrir, o bien al tomar curvas a altas velocidades, se va de atrás, porque como la tracción va delante, las ruedas que van agarradas son las delanteras, son las que están haciendo la fuerza contra el suelo. Si he entrado a mucha velocidad, las que patinan son las ruedas traseras. Entonces, si se me va el coche, se me ha ido de atrás, no de delante, de atrás, se me ha ido hacia la izquierda. Entonces yo, para corregir, tengo que girar al mismo lado, exactamente. Es decir, si es el eje delantero, giro al lado contrario. Si es del eje delantero, al lado contrario, ¿vale? Si es del eje trasero, tengo que girar al mismo lado del derrape. Y si el coche es de tracción, el motor mueve las ruedas delanteras, como las que se han derrapado son las traseras, a la vez que giro el volante hacia el mismo lado del derrape, le acelero para darle más fuerza a las ruedas delanteras. Si el coche fuera de propulsión, que los hay, es decir, tú te compras un coche a partir de 60.000 euros, un coche de los que llaman de alta gama, de estos de lujo, y esos son de propulsión. El motor va adelante, los BMW, los Mercedes, todos esos. El motor va adelante y el impulso el motor mueve las ruedas traseras. Los hay, ¿de acuerdo? En ese caso, si es de propulsión, al enderezar no le acelero, porque las ruedas que se han ido son las de atrás. Entonces, si le acelero, todavía me derrapa más, ¿vale? En este caso. Y vamos a hablar de la lluvia. ¿Cuál es el momento más peligroso cuando llueve? Pues cuando caen las primeras gotas. ¿Por qué? Pregunta de examen. ¿Por qué? Pues porque esas gotas de agua se mezclan con el polvo que hay en el suelo, con el aceite de los coches que van tirando aceite, ¿de acuerdo? Y eso se hace una pasta muy resbaladiza. Y es cuando la calzada la situación es peor y se puede patinar, se producen más patinazos cuando caen las primeras gotas. Precisamente justo cuando lleva muchas horas lloviendo, que la calzada ya está completamente mojada, hay menos peligro. Porque si está completamente limpia, mojada pero limpia, sin aceite, todavía hay menos peligro. Al llover tenemos que prestar atención a los badenes. Si tenemos que pasar una zona inundada, tienes que tener en cuenta que tú no sabes cuánta agua tiene. Y que si el agua tapa la mitad de la rueda, te levanta el coche, la riada, el agua te levanta el coche y se lo lleva a la riada. Es decir, que cuando haya una zona inundada, un badén es esto. O tienes que cruzar esta zona inundada, pues mejor que des la vuelta, que no la cruces. Sencillamente no la cruces. Es decir, a ver, si tú estás en tu ciudad
y hay una zona que está inundada, pero está dentro de tu ciudad, que sabes que no es por donde pasa la riada, que es un charco gigante, pues pasarás a velocidad sostenida y acelerando, es decir, aguantando medio embrague y acelerando, intentando que el coche desplazar el agua para hacerte un hueco. Eso es una cosa, y otra cosa es que tengas que pasar pues un puente que está completamente lleno de agua y no sabes qué cantidad de agua puede haber y no sabes si se te puede llevar el coche la riada. Es decir, si tienes que pasar un badén con agua, da la vuelta y busca otro recorrido para llegar hasta tu casa, ¿de acuerdo? Porque ya os digo que no sabes cuánta agua tiene hasta que no metes la rueda, y como te tape la mitad de la rueda se lo lleva el coche la riada, se dará la vuelta. La adherencia, como ya sabéis, es la capacidad que tiene el neumático de pegarse a la calzada, de pegarse al suelo. ¿De qué depende? Depende de la presión, depende de cómo esté el neumático. Depende, pues, por ejemplo, de la presión, y también depende del dibujo. El dibujo del neumático lo que va a hacer es drenar el agua de lluvia. Es decir, el agua de lluvia, el neumático, conforme gira, va aplastando el agua, echándola hacia los lados y hacia atrás. Y coge el agua por estos surcos longitudinales, estos surcos, bueno, es que longitudinales, está el ratón un poco, hoy no me quiere pintar muy bien. A ver. Bueno, estos surcos longitudinales, y la echa por los lados, por los surcos transversales. Lo que hace el dibujo del neumático es aplastar, echar hacia los lados y hacia atrás. ¿De acuerdo? Entonces, el dibujo del neumático es para cuando está lloviendo. Por lo tanto, tendrá que tener una presión, tendrá que tener una profundidad mínima. Y la profundidad, normalmente, cuando los compras, están entre 5 y 8 milímetros. Y con lo mínimo que se puede conducir es con 1,6. Con menos de 1,6 está prohibido conducir, llevar el coche, el dibujo del neumático. ¿De acuerdo? Lo normal está que tenga una profundidad de dibujo de entre esto, 5 y 8. Se desgasta. Con 1,6 todavía puedes llevarlo, pero con menos de 1,6 está prohibido circular. ¿Vale? ¿Y qué ocurre con la frenada? Pues que está claro que si esta es la frenada cuando el suelo está seco, esta será la frenada cuando el suelo está mojado. Se necesita el doble de metros. Por lo tanto, tenemos que aumentar la distancia de seguridad y también tenemos que ir más despacio. ¿De acuerdo? ¿Lo estáis entendiendo todos? Perfecto. Con la visibilidad de noche, lloviendo, la visibilidad es peor. ¿Por qué? Porque parece que no tienes luces. Porque el agua parece que se chupan las luces. Porque lo que hacen las luces, bueno, estos son los faros, ¿vale? Lo que hacen las luces es reflejarse en las gotas de agua y vuelven a ti. Y no son capaces de atravesar el agua. ¿De acuerdo? Entonces, te da la sensación, incluso a veces dices, llevo las luces puestas porque ni las ves. ¿Vale? Entonces la visibilidad es peor. Cuando la lluvia es torrencial, nosotros no estamos, pues yo qué sé, no estamos en un país asiático, aquí no hay monzones, no tiene por qué llover mucho, o sea, llueve, pero lo mismo te cae una tromba de agua y dura 5 o 10 minutos, y a los 5 o 10 minutos escampa y baja la intensidad. Pues si la lluvia es torrencial, te sales de la carretera, paras, estacionas y te esperas a que escampe, a que llueva menos, antes que jugarte la vida. Vamos, que aquí no va a haber una tromba de agua de 6 meses, ¿vale? Que será 5, 10, 15 minutos, ¿vale? Sería lo más normal. Hay que llevar las luces encendidas. A lo mejor no ves, algo haces, pero te ven. Los demás sí te ven a ti, ¿de acuerdo? Y les puedes indicar tu presencia. Las luces que algo hacen cuando hay lluvia son las luces de niebla, ¿de acuerdo? Que están precisamente para atraviesan la niebla
y la lluvia, porque están colocadas en un plano muy bajo y se meten por debajo, ¿de acuerdo? En este caso de la niebla. Ponemos el limpiaparabrisas en la marcha más lenta, porque primero está haciendo mucho ruido. Hay una situación de estrés cuando está lloviendo, entre las gotas de agua que están cayendo y que están en el techo y que están haciendo mucho ruido. La calefacción que la llevas puesta, el ventilador a toda potencia, porque los cristales están empañados. Y encima el limpiaparabrisas pasando a toda velocidad delante de tus ojos. Tú sientes que no ves lo suficiente y que el agarre tampoco es suficiente. Por lo tanto te dicen, mira, lleva el limpiaparabrisas en la marcha más lenta para que no te esté molestando tanto. Que llueve más, pues vas subiendo de intensidad, la pones más rápida, es decir, si está lloviendo mucho la pones la más rápida que puedas, pero en principio intenta llevarla la más lenta. Luego, lleva el interior del vehículo ventilado, porque se te empañarán los cristales poniendo la calefacción dirigida hacia los cristales, que es poniendo el antibao, ¿vale? Pues hay un botón que es así más o menos, sería así más o menos, y me parece que tiene así como, lo estoy dibujando más o menos, ¿de acuerdo? Entonces le pones en la posición del antibao a la calefacción y entonces donde está el salpicadero hay aquí unos orificios por donde sale el aire caliente y va directamente a los cristales y te los desempaña, ¿vale? Aquí tenemos el volante, ¿de acuerdo? Y con lluvia, si tenemos que atravesar un charco, ¿cómo lo haremos? Pues mira, lo mejor es intentar esquivar, porque las ruedas, aunque la calzada, el asfalto esté mojado, tienen más agarre que sobre el agua, que dentro del agua, porque sobre el agua se resbalan, porque el neumático a lo que se agarra es al asfalto, no al agua que... Si el agua se interpone entre el neumático y el asfalto, ahí no hay agarre. Es decir, que con agua la adherencia va a ser peor, está claro. Entonces, ¿qué intentaremos hacer? Pues intentaremos, si podemos, esquivarlo, dejarlo entre las cuatro ruedas. ¿Que no podemos? Falla el plan A. Pues, si no podemos, nos metemos de pleno con el coche entero, con las cuatro ruedas, pero que las cuatro vayan dentro de agua, para que todas las ruedas vayan a la misma velocidad. Ten en cuenta que las ruedas sobre el agua se aceleran porque no tienen agarre. Pues por lo menos que vayan todas igual de aceleradas. Lo que no debes de hacer es nunca esto, y es pasar con las dos ruedas de un lateral sobre agua, que van más aceleradas, y las ruedas de la izquierda, por ejemplo, sobre asfalto, que van más frenadas. Ten en cuenta que a la hora de frenar, si tuviéramos que frenar bruscamente, estas ruedas se pararán antes que estas. Por lo tanto, el coche se va a producir un deslizamiento, se va a producir un derrame, ¿vale? Pasamos a la nieve. ¿Cuándo es más peligroso conducir? Pues cuando caen los primeros copos, igual que habíamos dicho antes. Igual que con la lluvia, efectivamente, cuando caen los primeros copos, porque se mezcla con el aceite y se mezcla con el barro, se mezcla pues con el polvo que hay en la calzada y se hace una pasta muy resbaladiza. O también cuando la nieve está demasiado blanda o muy dura, porque la nieve muy dura es hielo. Y digamos que con la nieve, a ver, por orden. Conducir con lluvia es malo, pero los neumáticos están preparados para la lluvia. Conducir con nieve es peor, porque el neumático no drena nieve. Hay neumáticos especiales para nieve o hielo, sí, pero los normales no están preparados para drenar la nieve. Entonces, ¿qué hacemos? Pues intentamos ir por los surcos que dejan otros coches, siempre y cuando no estén muy pisados, pues porque si no, claro, si los surcos están muy hondos, los bajos del coche se llenan de nieve y entonces es muy difícil avanzar. Entonces tenemos que sacar y hacer otros surcos.
¿De acuerdo? Tenemos que ir lentamente. Tenemos que ir lentamente y llevar una velocidad en la cual no tengamos que frenar. Es decir, ve despacio e intenta no pararte, a no ser que sea necesario. Porque si te paras, a lo mejor no arrancas. Y si tuvieras que arrancar, no se arranca como normalmente en primera, sino que con un coche de marchas tiene que hacerse en segunda, porque el coche tiene las ruedas, la marcha tiene menos fuerza y las ruedas en segunda consiguen empezar a mover el coche. Si se tuviera que arrancar se hace en segunda, pero intenta no pararte y no hagas muchos inventos, porque si no te vas a quedar toda la noche ahí durmiendo hasta que pase la máquina quitanieves. Y se pueda pasar. Que por cierto, si tienes que ir y está nevando y tienes que ir por carretera, tienes que llevar el coche a tope de combustible, por si te quedas tirado, por si no puedes avanzar. A tope de combustible para mantener toda la noche con la calefacción encendida. El móvil cargado o un cable para poder cargarlo en el coche. El móvil cargado. Y una manta, ¿de acuerdo? Si llevas algo de comidita por si acaso, ¿de acuerdo? Pero ve preparado por si acaso te tuvieras que quedar tirado en carretera de noche, ¿de acuerdo? Hasta que puedan pasar las máquinas quitanieves y limpien, los coches se quedan varados, tirados y no pueden avanzar, ¿de acuerdo? Entonces te dicen, vale, intenta no parar, que no hay más remedio, pues te paras y luego a ver cómo lo sacas. En segunda intentaremos arrancarlo, accionaremos suavemente tanto freno como acelerador como volante, porque ahí la adherencia es nula, el control sobre el vehículo es nulo y vas como si estuvieras encima de un trineo. Para ir con nieve intentaremos llevarlo sobre las rodadas de otro coche, salvo que sean muy profundas. En ese caso, si la nieve, si son muy profundas, no, porque nos cuesta mucho más trabajo avanzar. Y si la capa de nieve es fina, no, iremos sobre las rodadas de otros coches, no circularemos por las rodadas de otros coches, porque si la capa de nieve es fina, la nieve pisada se ha convertido en hielo. Y ya sobre el hielo, la verdad que el agarre es completamente nulo, más que sobre la nieve. Las ruedas son para conducir con nieve. Las ruedas tendrán que estar en buen estado. Si es obligatorio usar cadenas, las pones. Actualmente el poner cadenas es muy fácil, ¿de acuerdo? Es muy fácil porque son unas cadenas, las que hay ahora, bueno, te puedes comprar cadenas de toda la vida, pero actualmente son como una funda. Subes el gato y le pones como una funda que por la parte exterior tiene la cadena, ¿de acuerdo? Son más fáciles de poner. Y se las tienes que poner en las ruedas motrices. ¿Cuáles son las ruedas motrices? Las que mueva el motor. Claro, es que tú en los test contestarás, pondré las cadenas en las ruedas motrices. Y en tu coche, porque no sabes cuáles van a ser las ruedas motrices de tu coche, depende del coche que tengas. Y en tu coche ya tendrás que saber que si es de tracción, las pondrás delante, y si es de propulsión, como el motor mueve las ruedas traseras, las pondrás detrás, ¿de acuerdo? Y normalmente si son los de tracción total, esos tienen agarre para la nieve, ¿de acuerdo? Y aquí, si es obligatorio el uso de cadenas, las tienes que poner, ¿de acuerdo? Y que sepas que los sprays, hay unos sprays que son como si fuera una pegatina, no, una cola que se va pegando la rueda a la nieve o al hielo, pero duran muy poco, lo mismo te duran 10 kilómetros, no duran para más, ¿entendéis? Entonces, si es obligatorio el uso de cadenas, los sprays no sirven. En cambio, cuando es obligatorio el uso de cadenas, también se pueden llevar neumáticos especiales, como neumáticos que se llaman MS, también se pueden encontrar como M-AM-S o M+S, que son los neumáticos de invierno. ¿De acuerdo? Y estos
sí se pueden llevar cuando tenemos la señal de uso obligatorio de cadenas. Esa es la señal. Sí, uso obligatorio de cadenas. Si tienes neumáticos de invierno, se llaman neumáticos de invierno, ¿de acuerdo? Con esa señal puedes pasar aunque no lleves cadenas. O con cadenas. Con sprays no. El azul es obligatorio. Es una señal de obligación. Esa señal redonda azul es una señal de obligación. ¿Obligación qué? Cadenas. ¿Vale? Bien. También tenemos que estar pendientes con la visibilidad. El limpiaparabrisas con la nieve igual, marcha más lenta para que no te esté molestando. Que necesitas más, pues la pones más rápida. De vez en cuando, primero, el limpiaparabrisas no se pondrá hasta que el cristal no esté completamente mojado, ni con lluvia ni para nieve. ¿Por qué? Si lo pones con el cristal en seco, el polvo que tiene el cristal y le pasas el limpiaparabrisas, lo rayas. Y el día de mañana, cuando te da el sol de cara, esas rayas hacen que te vaya directamente el haz de luz, el rayo de sol que te dé directamente en los ojos y te deslumbras más. ¿Vale? Entonces no se ponen nunca con el cristal seco. No se limpian con el cristal en seco. Los cristales de los coches tienen que estar completamente mojados para limpiarlos, para no rayarlos. Para no rayarlos, que luego te deslumbras. El problema es que luego te vas a deslumbrar. No es que seamos cuidadosos porque hay mi coche, qué bonito. No, es porque luego te puedes deslumbrar, ¿de acuerdo? Y es peor lo que va a producir después. Entonces los limpiaparabrisas, cristal completamente mojado. ¿De acuerdo? Que haya llovido, que haya nevado, o si no le accionas primero al lavaparabrisas para que estén completamente mojados. Con nieve, lleva gafas de sol, si es de día. Porque, claro, el sol se refleja en la nieve y te va directamente a la luz del sol te da directamente a los ojos, ¿de acuerdo? Y si vemos que los cristales se quedan cubiertos de nieve, hay que bajarse. Porque claro, la nieve se va a ir poniendo hacia los lados, te tienes que bajar porque ver tienes que ver. Pues de vez en cuando, mejor en una pendiente, te paras, te sales de la calzada, te sales al arcén, te paras y intentas limpiar los bordes de los cristales para ver. Y ya de paso quitas la nieve de los bajos del coche porque los pegotes de nieve que llevas en los bajos del coche hace que este no pueda avanzar porque se va rozando entre que la adherencia es nula y los pegotes que llevamos, pues es muy difícil circular. ¿De acuerdo? Aquí tenemos estas señales de indicaciones. Hace como una I de indicaciones. Y esa señal te indica si el puerto de montaña, en los puertos de montaña, pues cuando hay bajas temperaturas, siempre nieva. Pues siempre nieva cuando es invierno, claro. Los puertos de montaña te indica si el puerto está abierto o no. Primero aquí tenemos esta señal, que está abierto, correcto, no hay ningún problema. Y desde dónde podemos pasar, pues desde Pusdongo, empiezan esas condiciones. Aquí está empezando a nevar más. Podemos pasar, nosotros podemos pasar, pero los camiones de más de 3.500 kilos no pueden adelantar. ¿Desde dónde se produce esta situación? Desde un pueblo que se llama Pusdongo. En este caso está empezando a nevar todavía más. Se está poniendo la cosa muy complicada. Los camiones de más de 3.500 y los trailers, los vehículos articulados, son los trailers, no pueden pasar. Te lo dice esta señal. Los demás sí, pero no pueden ir a más de 60. Autobuses y camiones sí, pero no pueden ir a más de 60. ¿Desde dónde empieza esto? Desde un pueblo que se llama Pusdongo. Está nevando más. Se está complicando la cosa. Ningún vehículo de más de 3.500 kilos, que son autobuses, camiones grandes, trailers, ninguno puede pasar. Nosotros con nuestros coches, los vehículos ligeros, que son los de menos de 3.500, nosotros sí, pero eso sí, con cadenas. Y coges este 3 para acordarte que además no podemos ir a más de 30. Coges el 3 para acordarte que la velocidad máxima será 30. ¿Desde dónde empiezan esas condiciones? Desde Pusdongo.
¿de acuerdo? Y ahí ya está nevando tanto que ya el puerto de montaña está cerrado y no se puede pasar. ¿Desde dónde? Pues desde el Busdongo, ¿de acuerdo? Y hablemos del hielo. Si con lluvia es malo, pero los neumáticos en buenas condiciones drenan el agua de lluvia. Con nieve es peor, pero ya con hielo la adherencia es prácticamente nula. Porque en la nieve, quieras que no, se hunden algo las ruedas y van un poco contenidas. Pero sobre el hielo es patinaje artístico. El coche se va para todos lados. Entonces, problema, tenemos que prever dónde hay hielo para pasar con mucho cuidado. Sobre todo días húmedos y fríos. Sobre todo al atardecer y al anochecer. Sobre todo al atardecer y al anochecer. Sobre todo en las zonas húmedas. En los badenes, al atardecer y al anochecer, en los badenes es donde se deposita el hielo, en las curvas. También en las curvas que están cara al norte, porque en las curvas que están mirando hacia el sur, pues claro, a lo mismo entran los rayos de sol con más facilidad y se descongela. Pero en las curvas mirando las zonas, en las montañas cara al norte, pues hace más frío. Y las curvas ahí son más peligrosas porque puede haber una placa de hielo y el coche puede derrapar. Y luego si sentimos que la dirección flota, sentimos como que el coche va sobre hielo, sobre pequeños cristalitos, es decir, es que sientes que no hay agarre. En este caso estamos sobre una placa de hielo. Lo que tenemos que hacer es actuar suavemente, soltar el acelerador suavemente, intentar no tocar el freno más que sea necesario. Y si frenamos con una suavidad, exactamente porque se puede, una suavidad muy elevada, puesto que el coche puede patinar, es que el agarre es nulo, ¿de acuerdo? Entonces, con hielo aumenta la distancia de seguridad hasta 10 veces más, porque necesitamos 10 veces más para frenar. Si tienes ABS, intenta no frenar sobre el hielo, ¿de acuerdo? Porque el ABS lo que se cree es que derrapa el coche, que se bloquean las ruedas y lo que te hace es soltar el freno. Hay coches que se puede desconectar el ABS, entonces para hielo se quita el ABS. ¿Qué? ¿ABS qué es? El ABS es un sistema que evita el bloqueo de las ruedas. ABS quiere decir Anti-Blockage System, sistema antibloqueo de ruedas. ¿De acuerdo? Entonces lo que... Sí. Una cosa que me voy a volver a unir ahora porque no sé por qué me dice que las reuniones de Meet son gratuitas solo 1 hora y se me va a parar. ¿Sí? No sé por qué. Ah, sí, pues no sé. Sí, bueno, y Vale, no... pues ahora entras, ¿vale? Vale, ya está. Vale. Estamos haciendo una clase en directo, como podéis ver. Lo digo porque luego esto se va a quedar grabado. Pues bueno, luego en otra ocasión voy a estar todo el rato siempre reponiendo las clases. Todos los días estaré dando clases nuevas. Unas veces salen de una manera, siempre llevo un patrón, pero claro, no siempre todos los días lo explico de la misma manera, ¿no? Eso siempre cambia. ¿Vale? Pues bueno, vamos a ver la comparativa. Eso tener cuidado. Y que si es necesario el uso de cadenas, pues se pone. Cuando hay hielo, ya lo sabéis. A no ser que lleves neumáticos especiales para nieve o hielo, que son los que llamamos neumáticos de invierno. La distancia de frenado. Si esto es lo que recorrería el coche con el suelo seco, lo que frenaría con el suelo seco. Esto es lo que frenaría con el suelo mojado. Uy, a ver, que se me va para atrás. Suelo mojado. Y con hielo son 10 veces más. Es decir, que con el suelo mojado tenemos que reducir la velocidad porque necesitamos el doble de metros para frenar y aumentar la distancia de seguridad porque no frenamos igual que con el suelo en seco, que por eso se producen tantos accidentes por alcance, porque los conductores no se dan cuenta que cuando llueve
se necesita el doble de metros para frenar y ellos, la mayoría, sigue conduciendo a la misma velocidad como si no pasara nada. Y con hielo se suele ir entre a 20 por hora, porque es que se necesitan 10 veces más, es que a 100 por hora se necesitan normalmente 100 metros para parar un coche, pues con hielo necesitarías 1 kilómetro. O sea, tienes que ir muy, muy despacio, porque el coche no se para así como así. Y para finalizar, hablamos de la niebla. La niebla afecta a la adherencia, porque son las nubes que están muy bajas. Por lo tanto, como están muy bajas, a ver, las nubes que están muy bajas, por lo tanto, están mojando el suelo. Y afectan también a la visibilidad. Por lo tanto, como afectan a la visibilidad y a la adherencia, iremos más despacio. Tenemos que reducir la velocidad por los dos motivos que hemos dicho antes. Por los dos motivos. Aumentamos la distancia de seguridad, porque el suelo está mojado. Y mantener ventilado el interior del coche, poner el antibao, poner la calefacción. El antibao, que es la calefacción dirigida hacia los cristales para evitar que estos se empañen. Y que sepas que está prohibido adelantar en todo lugar o circunstancia donde no haya visibilidad suficiente. Pues con niebla no se puede adelantar si tenemos que invadir el sentido contrario por el peligro de que me venga un coche de frente. Los accidentes más normales con niebla son los choques en cadena, ¿de acuerdo? Porque los conductores no guardan la distancia de seguridad y entonces vamos a tal velocidad que cuando yo quiero ver que aquí hay un coche parado, intento frenar y ya no puedo frenar. Porque no tengo espacio, porque lo veo tarde. O sea que aumenta la distancia de seguridad. Porque no guardan la distancia de seguridad y van más rápido de la cuenta. Y tenemos que recordar que el suelo está mojado. Nos guiamos por las marcas viales. Es decir, a veces no ves la carretera. Normalmente tú ves toda la carretera. Aquí lo que tienes que hacer es ir conduciendo, ir guiándote por las marcas viales o por las señales de balizamiento. ¿De acuerdo? Con nubes de humo. Si hay una nube de humo o polvo, unas nubes de humo, pues porque están quemando matorrales, ahora en invierno, ¿no? En verano no se puede, pero están quemando y de repente en los campos de al lado están quemando rastrojos, matorrales y entonces hay una nube de humo. Actúa como cuando vas con niebla, solo que no hay tanto peligro, es decir, lleva encendidas las luces de cruce o las de niebla. Lo que pasa es que no hay tanto peligro porque como es humo, el suelo no está mojado, ¿de acuerdo? Guíate por los bordes de la carretera, ve más despacio, no es tan peligroso. El viento. Y esto ya acaba. El viento te afecta. La verdad que si el viento sopla de frente, te da igual. Bueno, no te da igual, aumenta el consumo. Te para el coche, por lo tanto tú quieres ir a 120 y quieres ir a 120. O quieres ir a 90 en esa carretera y quieres ir a 90. Por lo tanto pisas más el acelerador, es decir, aumenta el consumo. Si el viento sopla de la espalda, perfecto, porque te empuja y no te afecta de esa manera. El problema es cuando el viento sople de lado, que te desestabiliza el coche. Sopla de lado o sopla de costado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si a mí el viento me sopla de la derecha, ¿a dónde se me va el coche? A la izquierda. ¿Y yo qué hago? Pues yo llevo el volante hacia la derecha, contra el viento. Y el coche en realidad va torcido, pero recto. Las ruedas van inclinadas hacia la derecha, pero el coche va recto. Problema. Pues en el momento que yo me ponga a adelantar aquí a un camión, a un autobús, y me encuentre que las ruedas están giradas, pero me tapa momentáneamente el viento. Cuando me pongo a adelantar a un camión, a un autobús, a una autocaravana, o que hay aquí una casa o que hay aquí una masa de árboles, que de repente me para el viento. Contra el autobús. Te vas. Exacto, contra el autobús, contra los árboles o contra lo que sea, porque las ruedas están giradas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues sujetar firmemente, si yo tengo que adelantar o veo que hay algo a la derecha, sujetar firmemente el volante, ¿de acuerdo? Y para evitar
que el coche parece que en un principio es atraído, pero no es que sea atraído, es que lleva las ruedas giradas hacia allá. No eres consciente de que las ruedas, tú vas haciendo fuerza y no eres consciente de que las ruedas van giradas para allá. Entonces sujeta firmemente el volante para que el coche no se vaya hacia la derecha. Y luego, cuando hayas terminado de adelantar o cuando hayas pasado la casa, pues sujeta firmemente el volante, porque si las manos van flojas, otra vez se te va el coche hacia la izquierda. Todo eso, lo mismo, aquí tenemos cuando eres adelantado, cuando estás adelantando. Pues lo mismo, si el viento sopla de la izquierda, ocurre lo mismo, pero tienes que tener cuidado cuando te cruces con vehículos voluminosos que vengan de frente, que son los que te van a parar momentáneamente el viento. Y ya, con esto